Ayer decíamos se desarrolló el operativo Aprender en las escuelas no solo de la ciudad, sino de todo el país. En la ciudad de Buenos Aires volvió a tener una participación dispar este operativo Aprender, igual que el año pasado. El año pasado, en términos estadísticos, se puede hablar de un fracaso del operativo Aprender, en la medida en que se proponían una llegada censal a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es un censo? Algo que llega al 100% de las escuelas de la población. Y a partir del rechazo que generó en las comunidades educativas, de las familias que decidieron no enviar a sus hijos a la escuela, de los estudiantes que decidieron no participar, el relevamiento final fue muy bajo, muy escaso, no superó el 50% de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, en esos términos no sirvió como muestra, ¿no? Si hubiera sido una pequeña muestra, pero respetando todos los indicativos que tienen que tener las encuestas, podría haberlo sido. No fue así en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias tampoco. De todas maneras, lo que está de fondo es cuál es el objetivo del gobierno al realizar estos operativos de evaluación de la calidad educativa, que insisto, no son nuevos, se vienen realizando hace muchos años. Lo que es nuevo es el interés por ponerlos en la tapa de los medios de comunicación. Por eso, para analizarlo desde perspectivas que no son las que habitualmente se abordan en los medios de comunicación, estamos comunicados con José Saturnino Martínez García. Él es sociólogo de la Universidad de La Laguna, es de las Islas Canarias de España. España es un país donde los procesos de reforma educativa también han tenido que ver luego con los procesos de reformas educativas argentinas. Por eso vamos a charlar con él sobre estas mediciones estandarizadas de evaluación de la calidad educativa que se dan en los países y cómo se han convertido cada vez más, si bien no es nuevo, en una fiebre, ¿no?, de los gobiernos por realizar estas mediciones. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Mariano de Negris, desde Tenemos Tarea, el programa de los trabajadores de la educación de la Ciudad de Buenos Aires, te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, José, estábamos presentando el tema que estas mediciones que se hacen, estas evaluaciones, ¿son una radiografía de los problemas de nuestro sistema educativo realmente? La verdad que como todo, no es tanto la herramienta en sí, sino cómo se usa, ¿no? Cuando la herramienta se usa como un número, donde simplemente en un centro educativo se asocia un número y un estudiante se asocia un número, tiene un poder mágico, pero no un poder de evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese número parece que nos da una gran comprensión porque nos permite decir que este centro educativo o este pibe está mejor que este otro, ¿no? Pero eso realmente oculta la complejidad del proceso educativo y no nos está diciendo nada del centro educativo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pruebas de este tipo, como las que hace la OCDE, la prueba PISA, pues sale que los pibes de los centros privados lo hacen mejor que los de los centros públicos, ¿no? Pero cuando uno tiene en cuenta que la composición socioeconómica y cultural del alumnado es diferente en cada tipo de centro, pues lo que se encuentra es que incluso los pibes de los centros públicos lo hacen mejor que los de los centros privados. Entonces, dar ese número sin contexto nos confunde, porque nos hace creer que la calidad está en el centro educativo, cuando lo que nos está diciendo un análisis más riguroso de los datos es que la calidad está más bien, digamos, en la familia, que tiene un nivel cultural mayor y por tanto puede permitir que sus hijos saquen mayor aprovechamiento de su paso por el sistema educativo. Clarísimo, clarísimo. Vos lo sostenías. A veces dan más cuenta del contexto social que de los programas educativos o las estrategias que se den los ministerios de educación para revertir determinados problemas. Uh-huh. Sí, luego hay también otro elemento que hay que valorar profundamente. Pues si este tipo de pruebas se hace de manera discreta, y con esto quiero decir, por ejemplo, yo soy como se llama, la Comunidad Autónoma Canaria, que tiene sus propias competencias en educación, y se hace este tipo de pruebas, pero no se hacen públicas, y lo que se hace luego es que la inspección educativa detecta los centros con más problemas, y luego los inspectores de educación van a estos centros y intentan negociar con los centros dónde están realmente los problemas y qué es lo que hace falta para mejorar, ¿no? Entonces, de esta forma se consigue usar una herramienta evaluativa para producir una mejora y que esta mejora no estigmatiza al centro educativo. Ahora bien, cuando se hace como en Chile, que este tipo de pruebas se hacen públicas, lo que ocurre es que por un lado se estigmatiza determinado tipo de centros, sin tener en cuenta el contexto socioeconómico y cultural al que aludíamos antes,
pero es que además el profesorado se dedica a entrenar a los pibes para pasar bien en estas pruebas. En España hay otros sitios donde estos datos se hacen más públicos, que ya no deberían serlo, como la Comunidad de Madrid, y allí lo que sucede es que 1 o 2 meses antes de que se pasen las pruebas, se interrumpe la didáctica habitual del aula, se interrumpe la docencia normal, y se pone a los pibes a entrenarlos para que resuelvan este tipo de prácticas siguiendo un modelo de años anteriores, ¿no? Entonces, de esta forma, los centros consiguen mejoras, el centro está contento, el gobierno autonómico está contento, los padres están contentos, porque el número es mejor. Pero como decía antes, es un número que parece que es el colmo de la transparencia, ¿no? Porque simplifica, todo el mundo lo entiende y está ahí el número, parece que habla solo, ¿no? Ese número realmente está ocultando todo el proceso educativo y está ocultando las trampas que se están haciendo. Son trampas legales, pero son trampas que se están haciendo dentro del sistema educativo. A mí esto que vos me contás que otros sociólogos también lo manifestaron me hace acordar a una frase que se usaba, por lo menos cuando yo era chico, que vos tenés que estudiar para aprender o estudiar para la prueba. Es como que todo el sistema educativo se transforma en un estudiar para la prueba. Claro, lo que pasa es que estas pruebas, por su ámbito tan generalista de llegar a tantos centros, a tantos pibes y que sean abarcables, simplifica mucho la prueba, las dejan en unas pocas pruebas con unos currículos muy estandarizados, con unas preguntas muy estandarizadas, lo que hace es que se simplifique muchísimo el proceso educativo, de forma tal que el profesorado pierde autonomía a la hora de elaborar materiales didácticos y ajustarlos a las necesidades de los pibes terminan perdiendo la poca inquietud, la mucha inquietud que puedan tener, porque todo consiste en saber simplemente superar una prueba más bien o memorística o que recoge una serie de procedimientos relativamente sencillos, y lo que debería ser el fin de la educación, que es entusiasmar a la gente con el proceso de aprendizaje para que cuando salgan de los centros educativos sigan aprendiendo y entusiasmarlos con la cultura para que sigan cultivando su espíritu, pues todo eso queda de lado y lo único que importa es memorizar unas pocas cosas para salir bien reflejado en un número, y que todos nos engañemos creyendo que ese número nos está hablando del sistema educativo cuando no nos está hablando del sistema educativo, solo nos está hablando de una serie de trucos que se hacen para quedar bien reflejados en esos números. Así es. Mira, yo vi que vos cuestionabas a veces el mirarse siempre en el espejo de algunos países nórdicos, Finlandia, Islandia, que tuvieron algunos resultados buenos en las pruebas PISA, y que en realidad, más allá de que se puede discutir, en muchos de esos países se está cuestionando la idea de participar en las PISA. Pero acá el gobierno argentino es una máquina, no solo de comparar a través de los medios a Argentina con estos países y de instalarlo como tenemos que ir y aprender de los mejores, sino que también envía a veces bajo programas a directores de escuela para que vean cómo es en Finlandia, hace intercambios de un director de una escuela de Finlandia con un director de una escuela de Argentina. ¿Qué opinas de estas transpolaciones? Joder, por un lado, la presión por la comparación yo creo que está llegando a muchos países. En Europa, yo sé por lo menos en España o en Alemania, también son países de cuando se publican estos resultados, durante varios días están en la primera página de los periódicos y están abriendo todos los noticiarios informativos de todos los medios y se les da mucha importancia, ¿no? Porque se genera cierta confusión, como que ese número, esa clasificación que sale en PISA, es un resumen de la calidad del sistema educativo y es un resumen de la valía de los pibes, ¿no? Cuando el propio informe de PISA, si uno lo lee con detalle, y hay que leer porque son más de 5 tomos los que se han publicado del último informe, pues el propio informe te dice que no se pueden hacer ese tipo de clasificaciones, que hay que matizar los resultados, pero todo eso se pierde y al final uno de los grandes errores es pensar que esto de PISA es como una competición de fútbol, donde hay uno que queda arriba, otro que queda abajo, cuando no tiene nada que ver con eso. En el fútbol el mejor es el que gana. En educación el mejor es el que consigue comprometer a sus pibes dentro de las características de su sociedad y que consigan avanzar con respecto a la generación de sus padres, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de cómo se simplifica la interpretación de estos datos, ¿no? Luego, con respecto a la comparación, pues claro, una cosa, por ejemplo, que podrían ver las autoridades, que en Finlandia no se usa este tipo de pruebas estandarizadas externas para clasificar a los centros o evaluar el profesorado. Porque lo que se hace es que se confía más en el profesorado. Una de las cosas que siempre se pone cuando se habla del modelo finlandés es que el acceso a la función educativa es más exigente que en otros países, una carrera larga, universitaria, de 5 años, dedicada solo a formar para dar clase en primaria o secundaria, que se piden unas notas de corte altas para poder entrar, y que luego uno ejerce la profesión en unas condiciones de estabilidad laboral, solo en un centro educativo, con un salario razonable. Nada que ver con lo que pasa aquí, o nada que ver con lo que pasa en otros sitios, ¿no? Entonces, la comparación
siempre nos ayuda a entender mejor nuestro sistema y nos puede dar pistas por dónde cambiarlo. Pero yo digo que eso es como que comparen uno un galgo con un pulpo y los pongan en una carrera y dicen, mira, es que no son el mismo animal. O sea, no son el mismo animal, entonces estudiar un perro está bien y estudiar un pulpo está bien, pero no los puedes poner en una misma carrera porque la manera que tienen de funcionar, su metabolismo, su relación con el ambiente, no son las mismas. Entonces, a lo mejor en Finlandia han sido capaces de llegar a un sistema bueno para las características de las familias finlandesas. Siempre se queda uno con la duda de si ese profesorado se viene aquí a conurbano o a una villa, ¿qué tal lo haría? Si sería tan bueno como es con el tipo de familias que hay en Finlandia, que no tienen nada que ver con las de aquí, ¿no? Sí, entonces, yo creo que está bien. No, lo que me refiero es que yo creo que está bien que el profesorado esté abierto a lo que se hace en otros sitios, que se empape de otras experiencias, pero lo que es un error absoluto, y eso pecamos mucho en España, es caer, como decimos en España, el papanatismo, ¿no? En la estupidez de intentar copiar lo que vemos en otros sitios, porque es que la copia nunca sale igual, porque es difícil entender exactamente qué es lo que estamos copiando, y cuando lo cambiamos de país se desvirtúa la naturaleza de lo que se está copiando. Entonces la copia no funciona en educación. No, vos señalabas algo interesante sobre la estabilidad laboral, por ejemplo, y la confianza en los profesorados en Finlandia, y acá generalmente se agitan estas pruebas estandarizadas para cuestionar la idea de la estabilidad laboral, para reducirla, para atacarla, en términos de decir, bueno, a los docentes tenemos que ponerle en cuestión su cargo todos los años porque así van a competir por los cargos y van a ser mejores. Claro, yo creo que eso es uno de los grandes errores y no lo digo yo, es que podemos ver, por ejemplo, Chile, los resultados de Chile son parecidos a los de Argentina. Chile ya tiene ese sistema neoliberal. Chile ya tiene un sistema donde el profesorado es evaluado, donde los colegios son evaluados, donde los pibes son evaluados. Llevan más de 20 años con ese sistema y no han mostrado mejoras educativas y tiene resultados más o menos parecidos a los argentinos. En Estados Unidos pusieron ese sistema hace más de una década. Resultados, cero. El profesorado vive más angustiado, pero no ha habido mejoras en los resultados educativos de los pibes. Como esto es una moda neoliberal, en Suecia hace unos años tuvieron un cambio de gobierno, por primera vez en muchos años, de gobierno socialdemócrata a gobiernos neoliberales, y el gobierno neoliberal empezó a impulsar medidas de este tipo. ¿Cuál ha sido el resultado? Que Suecia ha empeorado en educación. Uh-huh. Entonces, como decía antes, hay un pensamiento mágico en torno a la ideología neoliberal, tiene el mérito de presentarse a sí misma no como ideología, sino como ciencia, y como ciencia avalada por números. Entonces, en el momento que uno suplanta el número por la realidad, que es lo que hace esta ideología neoliberal, se piensa que con unos pocos números podemos gestionar el mundo. Y no se adentra en la profundidad y en la complejidad del proceso educativo, ¿no? Entonces, si uno ve los países con buenos sistemas educativos, pues verá que las condiciones laborales del profesorado son estables. Si uno las hace más inestables, el profesorado no está preocupado realmente en educar, está preocupado en qué trampas puede hacer este año para que el año que viene no me echen o no me bajen el sueldo. Y eso puede dar bien en algunos indicadores de este tipo, pero no mejora el proceso educativo. Porque el profesorado tiene que sentirse que el alumnado confía en él, las familias confían en él y la administración confía en él. Si la institución establece la sospecha generalizada, como hacen estos sistemas, no solo degrada las condiciones de trabajo del profesorado, sino que hace que mucha gente que pudiese tener vocación auténticamente profesoral se desentienda. Y si a mí me gusta dar clases, a mí lo que no me gusta es estar considerado como un sospechoso, que continuamente tengo que estar demostrando que no soy malo. Usted contráteme y suponga que soy bueno. Y si en algún momento se demuestra la verdad que soy malo, despídame, pero no haga todos los años caer la sospecha sobre todo el conjunto del gremio de que somos una panda de gente desalmada, que solo venimos a aprovecharnos de la institución, porque es que eso no genera condiciones de trabajo para nadie. Sí, eso está clarísimo. Bueno, de hecho en la Ciudad de Buenos Aires hay un déficit de docentes, cada vez hay menos estudiantes en los profesorados, cada vez se reciben menos, no llegan ni a cubrir a aquellos docentes que se jubilan, así que es grave. Estamos hablando con José Saturnino Martínez García, que es especialista, sociólogo en estas pruebas estandarizadas y en realidad en los sistemas educativos, en comparar los sistemas educativos. Vos, José, decís que el mayor error al interpretar PISA es creer en esa posición ordinal entre países y que eso refleja en serio una información relevante. Vos hablabas recién, por ejemplo, de utilizar algunos de estos elementos estadísticos o cuantitativos, pero no darlos a conocer. Dos cosas sobre eso. Si eliminan el orden de PISA, no sale más en la tapa de ningún diario esto. No, por supuesto. Sí, yo lo que me refería no era tanto no darlos a conocer, sino hacer el esfuerzo, que es difícil porque no cabe en un titular de periódico,
Sí. de entender qué quieren decir esos números. Pero se están dando unos números como si tuviesen una información que realmente no tienen. No, ojo, yo estoy de acuerdo con de última, prefiero mejorar un sistema educativo que construir un titular en un diario. Como sociedad me parece un mejor objetivo. Pero, más allá de eso, vos no sé si viste el caso argentino del año pasado en relación a las pruebas PISA, que algunos científicos dijeron el escándalo de PISA, porque pidieron que se retire la Argentina de ese puesto, del ranking. ¿Lo viste el caso? Sí, vi el caso, estuve leyendo, como soy de fuera, me cuesta hacerme una idea cabal de lo que ocurrió. Vi que había dos interpretaciones. Había una interpretación que era más burda, ¿no?, en el sentido de que a lo mejor el gobierno había manipulado los datos, y había otra interpretación más técnica, de que como se habían hecho reformas educativas, el censo de centros educativos había cambiado y ya no se ajustaba a los requerimientos de la muestra. Sí, había una diferencia entre muestras. Lo interesante que dicen algunos, por ejemplo, la decana de la carrera de Educación de la Universidad de Buenos Aires, Graciela Morgade, es que esa operación del gobierno nacional fue porque había dado unos puntos más arriba que la prueba tomada 3 años antes por PISA, y por lo tanto este gobierno no podía aceptar que el gobierno anterior haya mejorado. Es como decís vos, ínfimos, ¿no?, los puntos en los que se mejora, no refleja una gran, pero no podía aceptar que se ocupe en ese orden, y hay mails, ¿no?, de intercambio entre PISA y el Ministerio de Educación argentino, donde el ministerio pide ser excluido para que no aparezca esa imagen. No, ahí ya digo, al ser un problema técnico del país, se me escapa un poco más, pero lo que sí sé es que como política general, claro, yo trabajo mucho con este tipo de datos. Entonces, para mí es importante que un país como Argentina, desde el punto de vista digamos, del experto, ¿no?, un país como Argentina esté, porque me permite comparar, por ejemplo, lo que hablaba antes, me permite comparar con Chile. Yo veo que la política educativa en Chile y Argentina es muy distinta, pero luego los resultados en PISA no son tan diferentes. Entonces, eso me permite decir que a lo mejor no tiene tanto que ver con el diseño institucional de los países, sino cómo se integran en la vida económica y cultural de la región y del mundo, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, cuando uno mira los datos de España en comparación con otros países europeos, pues no se puede olvidar que en España en los años 70 todavía teníamos casi un 10% de analfabetos, mientras que en el resto de Europa no tenían analfabetos desde hacía un siglo. Entonces dice, pues no los puedes comparar directamente, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que los datos de PISA son de mucha complejidad, son muy ricos. A mí me han permitido entender muchísimo mejor los problemas educativos de España, no tanto los de otros países, porque no hay, como decía antes, para entender un país no basta con mirar 3 números, hay que tener una idea muy compleja, y por eso estoy aquí en una estancia de investigación, en un proyecto de la Unión Europea, para tener una visión más compleja y más rica de lo que pasa en Argentina y poder comparar con España, ¿no? Entonces, pero el tener en la mano esos números me ha permitido a mí hacer diagnósticos de la realidad educativa española que sin esos números yo nunca hubiese podido. Y son diagnósticos que yo creo que sinceramente mejoran, si se tienen en cuenta, la eficiencia y la equidad del sistema educativo español. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que PISA es una herramienta muy útil. Ahora, desde el punto de vista de la lucha política, cómo se malinterpretan los datos, el ruido que se hace con ellos, cómo se hacen las interpretaciones, hace muchísimo daño. Entonces, a mí lo que se me ocurre es una solución intermedia, que es, en vez de hacerlo cada 3 años, que revoluciona mucho, hacerlo una vez cada 10 años. Entonces, eso no genera tanta atención, la gente se olvida de un PISA a otro, y pasará a ser una noticia de 4ª página, no de 1ª página. Pues si cada 3 años intentamos revolucionar todos los sistemas educativos según los resultados de los 3 años anteriores, cuando la escolarización obligatoria pues dura 10 o 12 años, depende del país, pues es absurdo, ¿no? No puede estar reformando el sistema cada 3 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que quitar PISA de la 1ª página de los periódicos, habría que dejar un poquito más en el debate más sosegado de la política educativa, no en el debate del enfrentamiento, el debate de la grieta, como creo que dicen ustedes, ¿no? Y creo que desde ahí, sinceramente, se puede hacer mucho. El problema es, como toda herramienta, cuando se usa mal, es peligrosísima. Y desgraciadamente, en los últimos años, estoy viendo demasiados usos perversos de PISA, como por ejemplo intentar emplear PISA para justificar los cuasimercados educativos neoliberales. Cuando yo con los datos en la mano de PISA puedo decir que eso no lo sostiene PISA. Eso no lo tiene Japón, que es de los mejores países del mundo, no lo tiene Finlandia, que es de los mejores países del mundo, y países como Suecia, que han ido a ese sistema de cuasimercado, de ranking y de evaluaciones, etcétera, y de más educación concertada privada, pues no han empeorado. O sea, es que el sistema no va por ahí, ¿no? Como decía antes, Estados Unidos lleva más de una década con ese sistema, sigue R con R porque encaja bien con la mentalidad americana del mercado,
pero se ve que no produce efectos educativos. Ahí por lo menos no los produce negativos, pero es que tampoco los produce positivos, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas más interesantes de PISA es que quizás abre más interrogantes, nos pone más al desnudo de que nuestro desconocimiento sobre los sistemas educativos es mucho mayor de lo que creíamos antes de que hubiese. Sí, lo que está claro es que utilizado como está utilizado en los últimos años y sobre todo en estos gobiernos neoliberales tiene que ver con eso, con un puntal hacia la mercantilización del conocimiento a través de muchas formas nuevas de ingreso de las empresas privadas y el mercado a los sistemas educativos. Pero claro, lo bueno de PISA es que precisamente lo que nos dice es que la educación concertada prácticamente en todos los países, como llaman ustedes, subvencionada o la privada, en la mayoría de los países no produce ningún tipo de efecto mejor que la pública. Lo único que hace es segregar socialmente. Pero, por ejemplo, el caso de España, que lo tengo más estudiado, y esta semana he estado viendo algunos estudios para América Latina, concluye igual, los mejores resultados que uno observa en la privada se deben simplemente a que selecciona al alumnado por composición socioeconómica y cultural. Entonces uno podría pensar que la educación privada subvencionada genera educación de más calidad. Es falso, eso lo dice PISA. O sea, esta gente que está diciendo hay que darle más peso a la privada concertada porque subvencionada, porque eso mejora competitividad y calidad en el sistema educativo, podemos decir, pues diga usted que estudio lo dice, porque lo que sabemos hasta ahora es que eso es radicalmente falso. En ese sentido digo que las pruebas de PISA, usadas con rigor analítico y con rigor en el dato, rompen por completo la ideología neoliberal. Lo que pasa es que la ideología neoliberal se arma con 4 estadísticas, la gente oye hablar de un número, le dicen que un número ordena el mundo y la gente se lo cree, pero es que es falso. O sea, cuando uno ve los propios informes, todo ese discurso neoliberal en torno a la educación demuestra que es pura fantasía, es una religión, ¿no? Pero no se basa en esto. José, nosotros advertimos, sobre todo en el caso argentino, vos me dirás si lo ves también en otros países, que las nuevas formas de privatización de lo educativo no tienen que ver tanto con una escuela privada o concertada, como decías, más o menos, sino con el ingreso de empresas a cumplir funciones que hasta el momento las cumplía el Estado. La evaluación de los docentes, la capacitación de los docentes, la elaboración de materiales didácticos, la elaboración de las currículas de las escuelas. Eso en los últimos 2 años acá en la Argentina fue bastante claro. Se contrató a empresas y se convenió con empresas o ONGs, además muchas veces de los mismos funcionarios del gobierno actual, ¿no?, que están de los dos lados del mostrador, para que realicen esas funciones. Te mencionaba 4, hay algunas más, que antes desarrollaba el Estado. ¿Cómo ves eso? Totalmente. En el caso español es distinto porque nosotros tenemos una tradición histórica muy fuerte, privada, que es 1/3 del sistema desde la época de la dictadura, no es una época, estoy hablando de hace más de medio siglo, ¿no? Y eso se ha mantenido relativamente estable en el tiempo, no ha variado mucho. Entonces allá ya hay, digamos, sectores muy afianzados ante todas estas modas en el sector privado, ¿no? Entonces es cierto lo que ustedes estaban comentando, que en los sitios donde no había esta presencia de lo privado en la educación, están desembarcando multinacionales que ya vienen con un pack cerrado para organizar materiales didácticos, evaluación del profesorado, donde ya tienen al profesorado entrenado para cumplir con estos rankings, donde el material didáctico está especialmente diseñado para cumplir con estos rankings, y donde bajo el discurso de la autonomía y la profesionalidad, que es mejor en la privada, etcétera, pues se dice que todo eso va a ser mejor, ¿no? Pero como decía antes, podemos ir a sitios como Estados Unidos o Suecia, donde eso ha entrado con fuerza, y vemos que no es verdad. O sea, en Estados Unidos, además, la gente que cree en esto hace unos años montaron un documental aparentemente informativo, pero que era pura publicidad, que se llamaba Esperando Superman o algo así, ¿no? Ajá, sí. Donde entonces decía que este modelo de escuela realmente era el que garantizaba que todos los pibes... Bueno, cuando se hace un estudio riguroso, se ve que eso es mentira. Insisto, no hemos descubierto, la experiencia, la iniciativa privada no ha descubierto nada en educación que cuando se extienda a todo el sistema, mejore el sistema público. Siempre vamos a encontrar a alguien que dice, que sabe que en un centro se ha hecho una experiencia innovadora, muy motivadora, muy buena y que está funcionando muy bien. Van a ir todos los periódicos, va a ir todo el mundo, lo va a ver y todo el mundo se queda maravillado. Esto pasa como cada 6 meses, 1 año, porque yo ya llevo muchos años en esto y pasa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esa experiencia depende de la motivación del profesorado, de la motivación de las familias, de la motivación de los pibes y de ciertas configuraciones culturales, institucionales, que son muy difíciles de llevar a otros centros educativos. Entonces, ese buen clima escolar no se puede copiar con leyes, no se puede copiar con plata, no se puede copiar desde una perspectiva empresarial o no se puede copiar desde una perspectiva puramente
de la administración. Entonces esas experiencias tan positivas son dignas de elogio, está bien que se pongan como ejemplo, pero lo que ya sabemos después de tantos años de reforma educativa es que cuando se intentan generalizar a todo el sistema, no funciona. Funciona porque exige un tipo de actitudes personales que no se pueden conseguir a la fuerza. Frente se da en determinados centros ese tipo de actitudes personales, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nos dice PISA, insisto, y lo que nos dicen otras pruebas rigurosas de evaluación, es que cuando entra este tipo de empresas en el sector, no mejora la educación o incluso puede empeorar, insisto, como el caso sueco. Claro, es interesante el planteo. José Saturnino Martínez García, muchas gracias por la comunicación con Tenemos Tarea. Esperemos poder encontrarnos en algún coloquio, en alguna charla organizada en CETERA y el Instituto Chino Germani en los próximos días, aprovechando tu estadía acá en Buenos Aires. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes, buenas tardes. Ayer, decíamos, se desarrolló el operativo Aprender en las escuelas no solo de la ciudad, sino de todo el país. En la ciudad de Buenos Aires volvió a tener una participación